Ok, les compartía un poco acerca de lo impactado que estoy de tantos cristianos que están dejando el cristianismo, están volviendo judíos mesiánicos, algo que no existe. Si hay un judío mesiánico, necesita renunciar a la ley y vivir bajo la gracia. Y ninguno de ellos renuncia a la ley, sino al contrario, adquieren la ley. Y me visitó un hermano en la semana y me dijo, hermano, me van a circuncidar. Acá estaba bien feliz el cuate, ¿no? Y tiene como 25 años en Cristo. Me dice, me van a circuncidar, ¿qué piensas? Hijo, yo nada más agaché la cabeza y la moví. Me dice, ¿por qué, pastor? Digo, ¿por qué no lees la Biblia, amigo? Dice, sí, ¿cómo no? Ahora nos dijeron de una versión que el pastor nos regaló a todos. Pues el pastor tendrá mucha lana, yo creo, ¿no? No el pastor, el rabino, perdón. No es pastor, es un rabino. Y entonces, me comentaba que la traducción era una traducción del hebreo al inglés, el inglés al español, y me reí. ¿Por qué cree que me reí? Porque no hay tal traducción, no hay ninguna traducción de hebreo del Nuevo Testamento porque fue escrito en griego. Dígale al que está a tu lado, hasta ahorita no hay un rasgo ni un vestigio que demuestre que un libro del Nuevo Testamento haya sido escrito en griego, en hebreo, fueron escritos en griego. Y le digo, oye, ¿no has investigado un poquito acerca de la historia de cómo fue conquistado el pueblo de Israel y la influencia de los países y desde qué año el pueblo de Israel dejó de escribir en hebreo? 300 años antes de que Cristo viniera, el pueblo de Israel ya no escribía en hebreo, escribían en griego, por la influencia que se había ejercido. Y entonces me estoy dando a la tarea de intentar sacar un folleto súper bien cimentado en cosas verdaderas, no cosas ficticias. Y le dije, yo creo que tú tienes comezón de oír. Me dijo, pues es que me parece interesante lo que plantean. Me dijo, ya nos dijeron que no vamos a vivir los 740 decretos ni estatutos, sino solamente vamos a vivir 240, y que me carcajeo. Le dije, ¿alguna vez en tus 20 años de ser cristiano has leído el libro de Romanos? El que es transgresor en un punto es transgresor de toda la ley. Si no vives toda la ley, pues eres transgresor de la ley. O sea, así de sencillo, ¿no? Y entonces, ayer estaba pidiéndole al Señor inspiración para compartirles sobre este asunto. Código Real se llama. Si jamás lo verás en esta congregación, ¿no? Porque está mal planteado. El Código Real hace a un lado la deidad de Cristo, no acepta la Trinidad y no acepta muchas cosas que les voy a ir mencionando poco a poco, de lo cual entonces no pueden ser mesiánicos. O bueno, sí pueden ser mesiánicos, porque el Mesías para ellos no ha venido. El Mesías para nosotros ya vino y vendrá por segunda vez, que es muy diferente. Y yo quiero exhortarles a ustedes, de verdad, con todo mi corazón, estudien la Biblia. Estudien la historia. De verdad, o sea, es increíble que la gente se deje llevar tan tontamente así, ¿no? Y me dice, ¿me recomiendas que me circuncide? Le dije, sí, para que te vayas al infierno. ¿Cómo, pastor? Usted nunca nos ha mandado al infierno. Le digo, muchos de ustedes ya los mandé desde cuándo, le dije, ¿no? ¿Quién soy yo para mandar al infierno a alguien? Pues nadie, ¿no? Si no es el Señor, desde luego. Y entonces, déjame decirte, quiero llevarte al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 19. ¿Por qué quiero comenzar con Apocalipsis 22, 19? Porque Apocalipsis cierra con una advertencia. Nos advierte a todos los lectores, a todos los que nos llamamos cristianos y a los que no también les advierte que no pueden ni quitar, ni componer, ni cambiar nada de lo que está establecido. Esta es una reunión cristiana.
Vivimos bajo el gobierno, el imperio de Cristo. Si no lo entiendes así, entonces pues allá enfrente hay una de testigos de Jehová. Nada más que los judíos mesiánicos ya están peor que ellos, ¿no? De verdad, en serio. Y digo, una vez que quitas a la deidad de Jesucristo, pues ya quitaste una reunión cristiana, ya no sé cómo le podías llamar. Salón del Nuevo Reino, del Nuevo Mundo, traducción del Nuevo Mundo, cosas por el estilo. No, pero déjame decirte, el asunto no es de interpretación, el asunto es del deseo de un nuevo cambio, llegar al punto de ser sensacionalista, tratar de que la gente entre en un nuevo furor, cambiarles algo para poder agrupar a la gente. Y déjame decirte, y no te lo quites de la cabeza, entre más gente hay más lana. Entonces la gente va a tratar de traer agua a su molino, porque atrás de eso representa dinero. Toda la vida se los he dicho, para que no digan, ay, ahí está el alfolí, si tú quieres diezmar, ofrendar, está bien, mira, es de color blanco, porque ahí santificamos tu dinero cuando cae, como dijo el Papa, ¿no? Cuando cae es blanco para que se santifique y ya se lo gaste el pastor, ¿no? Pero déjame te digo algo es cierto, ¿no? Esta congregación no vive de la nada, vive de ofrendas, de diezmos. Junto con esta congregación, la de Oaxaca, vive de sus ofrendas, de sus diezmos. Alama vive con gran parte de la ofrenda que levantamos, ¿no? Y te puedo decir infinidad de congregaciones que están a nuestro alrededor, que dependen, que salieron de aquí, y no por eso soy apóstol. Yo entiendo perfectamente bien que todavía no llego a la calidad de pastor, menos de apóstol, ¿no? Son congregaciones que circunstancialmente se han ido levantando con tantos años de esta congregación. Entonces, de alguna forma les ayudamos, estamos ayudándole a pagar el terreno a Juan Carlos, ¿no? En el mes de febrero tenemos que dar 50,000 pesos, entre ellos y nosotros, y pues ellos están en chino, entonces nosotros hacemos frente y mensualmente le damos 7,000 pesos para ayudar a pagar la mensualidad, y todo eso no sale gratis. ¿De dónde crees que sale? Del que está a tu lado, de mi bolsillo. Sí, esa es la verdad. Agrandamos el reino de Dios con eso. Entonces, cuando la gente lo ve desde este punto de vista, se llama una mala intención, porque lo único que quieren es sumar a su molino, y dicen que a río revuelto ganancia de pescadores. Y el que siempre ha querido enturbar el aspecto bíblico ha sido Satanás. ¿Y a quiénes creen que ha usado para el Nuevo Testamento enturbiarlo? A los judíos. Y eso lo vamos a ver aquí mismo. Ahora, yo los bendigo por la promesa que tienen, ¿ok? Y no estoy hablando mal de ellos, sino simple y sencillamente lo que dice la Biblia. Ok, regla para todos, cristianos y no cristianos, lo que sean. Mientras tenga una Biblia, esta es la regla, dice, y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Dios quitará ¿Ustedes creen que alguien que ama a Dios y que quiere estar con Él va a ocurrírsele meter las manos a esto? Yo no. Yo si algo anhelo es llegar a la presencia del Señor, contigo o sin ti. Fíjate lo que estoy diciendo. Yo por ti no me voy a quedar. Como decía una vez, de que se muera mi abuela, que me muera yo, que se muera mi abuela, ¿no? ¿Me explico? Pero cuando hay una mala intención entre todas las cosas, entonces tenemos que volver turbio todo. Quitarle la esencia de la luz y entonces traer un poco de oscuridad para que la gente sea confundida. Y una vez que la gente es confundida, le podemos sacar lo que sea, lo podemos llevar a donde sea, podamos hacer lo que sea de él. Algo que nunca vas a ver en esta congregación mientras que yo viva. Si el Señor me dejó aquí todavía fue por algo. Yo toqué las puertas del cielo y el Señor me dijo, pues todavía no es tiempo y aquí que me deja, ¿no? Yo dije, Señor, ya iba a ser tan feliz, olvidándome de todas las broncas de esta tierra. Y ya, el Señor me dijo, pues todavía no te quiero arriba y ni modo que me baja. Y aquí estoy. No me morí tampoco,
Porque yo no saco cassettes ahí del que murió y resucitó, fue al infierno. No. Ni en el infierno me quisieron todavía. Entonces, tengo que definir mi vida. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. De este libro. O sea, si alguien dice que la salvación no se pierde, no le jueguen al vivo y le cambien de sintonía a su vida, porque sí va a acontecer. Por eso estamos aquí, porque creemos en Dios y creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí o no? Y que ha sido inspirada por el Espíritu Santo y escrita por hombres, pero la que la dictó fue Dios. Entonces déjame decirte, dice, lo firma en el versículo 20, lo firma Jesús. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, el que está firmando, ciertamente vengo en breve, amén. Si ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, amén. ¿Quién lo firmó? Jesús. Si le quitamos la esencia del cristianismo y entonces hacemos un lado a Jesús, nos olvidamos de nuestra vida con relación a la salvación. La misma Biblia dice que nadie podrá ser salvo por la ley. Entonces, si no tenemos la gracia de Jesús para ser salvos, dile que está a tu lado, estás condenado. Dile, condenadote ¿no? Ok. Esto no va a ser una predicación durante muchos domingos, a los cuales les recomiendo que vengan. ¿Por qué? Porque voy a ir paso a paso, realmente desnudando este asunto de los hebreos judíos o los judíos mesiánicos. Si son judíos mesiánicos, viven bajo la ley, se circuncidan y están condenados. ¿Okay? No es posible que alguien que recibió la gracia de repente se vaya al otro extremo. ¿Por qué? Porque entonces no entiende el asunto, ¿no? Estoy tratando de sacar un folleto lo mejor documentado históricamente y bíblicamente para que no nada más quede en una predicación o en un disco, sino tengas algo tangible al cual puedas condenarme o bendecirme. O muchos de allá afuera, quién sabe, ¿no? Te voy a llevar a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3. Pero en lo que vas allá, déjame decirte, ¿quién comenzó con esta broma? Tengo aquí algunos datos que quiero darte, así muy rápido, del autor de este código real hebreo, ¿no? Yo siempre he dicho, si alguien tiene que enseñarnos algo del Antiguo Testamento, son los judíos. Ahí ni meternos, ¿no? Tú te sientas con uno de ellos y debes saber al pie de la letra el asunto, pero del Nuevo Testamento no saben nada, que ese es uno de los grandes problemas, porque además no nada más se recibe a través de la ley, sino también se recibe a través de la presencia del Espíritu Santo. Okay. Les voy a decir algo rápido, la mentira. Apocalipsis 21:8 dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. ¿Estás de acuerdo? Si alguien tiene una mentira, está out. Imagínense que yo un día me vienen a buscar y vienen a buscar en lugar al hermano Abraham Chapa, vienen a buscar a Francisco Javier Contreras. ¿Qué dirías tú? Pues ¿quién es ese, no? Pues es un pastor. Entonces ¿qué esconde ese cuate? ¿Por qué se cambió el nombre? Aunque había un sentido bíblico cambiarle el nombre a los discípulos, pero siempre tenía un propósito, hablar de fe de lo que iba a acontecer. Y entonces su fundador, un mentiroso, puede ser o puede decirse rabino y tiene un nombre falso, ¿verdad? Se llama como rabino Dan Ben Abraham, como yo digo, nada más que en lugar de B grande es B chica en el caso de él, ¿no? Él realmente era un pastor, ¿no? Dan Ben Abraham, también llamado Daniel Aijim, yo no tengo idea del hebreo, ¿okay? Gracias a Dios por todos los que hicieron su chamba y nos tradujeron al español la Biblia, que ahora resulta que no lo hicieron muy bien, según ellos. Este cuate
realmente, Dan Ben Abraham, también llamado Daniel Ayayim, era un expastor bautista nacido en Cuba. Su nombre es Daniel Hernández. Digan conmigo, ¿qué rabino, no? Ningún gentil vuelto hebreo podía ser rabino, ni el día de hoy tampoco. Entonces él ya entró en falsedad, el cuate. No es quien dice ser, ¿no? Les explico. Cuando algo no funciona en una iglesia, si la intención es llenarla, hay que crear sensación. ¿Cómo podemos crear sensación? Atrayéndolos. ¿Cómo los atraemos? Les inventamos algo nuevo, como abracadabra, patas de cabra y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, este cuate, Daniel Hernández, ejerció su pastorado por algunos años en Venezuela. Era cubano, se fue a Venezuela, se hizo pastor, no tuvo éxito y entonces creó algo nuevo. ¿Qué hacemos? Pintemos las cosas de un color diferente. Y no termina ahí, ¿verdad? En la actualidad es presidente y fundador de la Alianza Mesiánica Israelita, AMI. ¿Verdad? No existen datos específicos de cómo Daniel Hernández se convirtió al judaísmo mesiánico, ni de su ordenación, por lo que podemos afirmar que Dan Ben Abraham no es rabino, ni judío, ni tampoco mesiánico, ¿no? Entonces, desde ahí comenzó la broma, ¿no? La broma que está atrayendo a mucha gente que, créanmelo, aunque están en una iglesia, no han estudiado la Biblia, porque no tienen idea. Comiencen estudiando la historia de la iglesia en el libro de Hechos y van a ver que lo primero que quiso a Satanás es desaparecer toda la enseñanza de Jesús y todo el nombre de Jesús en el capítulo 4. Y tú vas a poder ver que la broma no comenzó en la historia de la iglesia, comenzó en la muerte de Jesús, ¿no? Pero es algo que vamos a ver. ¿Dónde comienza la mentira de ellos? Va a comenzar realmente en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. ¿Dónde comenzó en este cuate? Pues que es Daniel Hernández, ¿no? Desde ahora ya voy a hacer un kipá, ya me voy a poner Abrahaim, Chapín, Carmoín. ¿Qué es? No sé. Una vez acudí a un curso que había con un rabino ahí en Infonavit Norte y nos dijo a todos, si ustedes me dicen su apellido, yo les digo de qué tribu son. Me pareció como que una bolita de cristal, abracadabra, patas de cabra y a ver qué aparece, ¿no? Y ya fui y me dijo, pues tú eres de la tribu de Dan, y que me río. Mi primer apellido, Chapa, desciende de los ismaelitas, es árabe. Le dije, cuello, amigo. Y que me ríe, me dice, ¿qué te ríes? Pues mi descendencia, como 3 generaciones atrás, vienen de los árabes. En la parte de Torreón hay muchos árabes. Se come mucha comida árabe, cosa que a mí no me gusta porque es muy condimentada, ¿no? Más que el pan y por el estilo. Entonces déjame decirte, yo le digo, oye, pero estás mal, ¿no? O sea, me gustaría infinitamente, y le voy a decir, ¿sabes qué? Si yo no puedo entrar a tu religión, me dijo, ¿por qué? Porque solamente por Cristo soy salvo, yo ni la ley voy a alcanzar, soy ismaelita, carnal, le digo, ¿cómo carnal? ¿Cómo dices tú esas cosas? Y soy pastor, le dije, ¿qué eres? Bueno, intento, ¿no? Dice la Biblia, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicaros, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dile que está a tu lado, Cristo vino para que digamos verdades, no mentiras, ¿no? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, mi pregunta, ¿habrá alguna persona consciente de
4, 3, 2, 1, está bien. Okay. Pregunto, ¿habrá algún pastor que quiera decir mentiras? Yo pensé que no, pero me he dado cuenta que sí, y que al final de las cosas su condenación está puesta, ¿no? Como cualquiera de los demás. Yo al principio no lo creía, pero me he dado cuenta que hay a muchos pastores que los espíritus de error, los cuales habla la Biblia, les han engañado terriblemente. Acuérdense el asunto: hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. Hiere al pastor y el río se volverá revuelto. ¿Quién ganará? Pues quien aviente la red, eso es lo de menos, ¿no? Fíjense que he visto pastores caer en adulterio. ¿Ustedes creen que no puedan mentir? Desde luego. Por eso nosotros tenemos nuestra autoridad máxima, que es la Biblia. No le andamos besando las manos al pastorcito, ¿no? No le andamos besando el anillo al cura, ni cosas por el estilo, porque nuestra plena autoridad está plasmada y debes de traerla en tus manos. Pero no nada más traerla en tus manos, sino debes de leerla. Léela, ¿no? Por favor, por amor de Dios. ¿Dónde comienza el problema? El gran énfasis de enriquecerse, el gran énfasis de tener poder más que los demás, el gran énfasis de tener una iglesia más llena que los demás, el gran énfasis de tener algo diferente para poder llamar la atención. Alguien que se da cuenta cómo poder hacer las cosas está para mí más condenado que alguien que miente, por ejemplo, ¿no? Alguien que realmente fue un pastor y que de repente sale con que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, cuando no fue escrito en hebreo, cuando no hay un rasgo que haya sido en hebreo, cuando ninguno de los libros, ni aun el libro de Isaías fue escrito en hebreo, ni en arameo, fue escrito en griego. Entonces tenemos ese problema, la traducción se dio así, ¿no? Si nosotros le cambiamos el panorama, entonces podemos hacer lo que queramos. ¿Qué dijo Apocalipsis 21? Nadie puede quitarle ni añadirle, porque entonces será borrado del libro de la vida. Y yo creo que tú debes de entender que como cristianismo lo que más buscamos es llegar a la vida eterna, ¿no? Quiero llevarles Efesios capítulo 4, versículo 14. Dios nos habla y nos dice: para que no seas niño fluctuante, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. A ver si podemos entender esta parte y nos cae bien aquí en la cabecita. Para que ya no sean niños fluctuantes. ¿Cómo te imaginas que alguien que tiene 20 años se deja llevar por la artimaña del error? ¿Dónde pasó esos 20 años, me pregunto? ¿Dónde se relacionó? ¿Con quién se relacionó? ¿Cuál fue su Señor? ¿A quién le entregó su vida? ¿Cuál fue su salvación durante todo ese tiempo? Llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Creo que tenemos que entender claramente lo que es el cristianismo. Nosotros aquí tenemos una reunión cristiana. Si tú no entiendes este principio, cualquiera podrá ser igual para ti. Si tú no entiendes el principio de por qué esta iglesia nació, que el primer punto es para poder agradar a Dios, realmente cantar. Si te diste cuenta, hoy cantamos a Jesús y a Jesús y a Jesús, y hicimos Señor a Jesús en nuestro canto, declaramos su señorío sobre nosotros, hablamos de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nos queda claro. Pero te queda claro a ti, ese es el asunto. No se pongan tristes. No los estoy regañando, estoy dándoles un estudio. Que no estoy predicando. Les voy a llevar a cientos de textos bíblicos, no uno, ni dos, ni tres. Yo acostumbro meter en mis predicaciones por lo menos no menos de 20, 30 textos bíblicos. Ahora vas a recibir no menos de 100, si llego a ellos, ¿no? Así es que ya Dios nos advirtió: hey, ten cuidado. Hay espíritus de error
que el propósito de ellos es poder engañar a la gente. Satanás quiere robarnos nuestra alma, esa es la realidad. ¿Cómo nos va a robar nuestra alma? La única opción que él tiene es separándonos de Cristo. Si él nos separa de Cristo, ya robó tu alma, porque la salvación la obtenemos a través de él. Sin él no hay forma. La ley a nadie podrá salvar, dice la Escritura, ni los mismos judíos, aunque Dios los va a juzgar conforme a la ley. Si se hacen transgresor de un punto, si se hacen transgresor de toda la ley, eso lo vamos a ver más adelante. Cuídense del error, hermanos. Esa nueva traducción es diabólica, de verdad, porque está quitando a Jesucristo su deidad. Ya no es Dios ni profeta para ellos. Para los testigos es un profeta, para estos ni eso. De verdad, o sea, tú dices, están quitando, no aceptan la Trinidad, no aceptan el nacimiento virginal de Jesús. Resulta que José se tiró a María. Perdón. Literalmente, pues la tiró, ¿no? ¿O no? Perdón, pero el hecho virginal es la esencia, la razón de nuestra fe. Ahí es donde demostramos nuestra fe creyendo la verdad. Y ellos dicen que ninguna profecía en Jesucristo se cumplió. Y es cierto, pero para ellos. Porque Jesús no es su Mesías. Bueno, sí es su Mesías, pero para ellos no es su Mesías porque no fue el libertador, no los sacó del yugo de los romanos, los dejó sujetos a todo tipo de gobierno en esos momentos. Dice la Biblia que Jesús va a venir a traer un gobierno nuevo a la tierra, en el cual nos va a meter a todos, querramos o no querramos, y en ese gobierno va a ser totalmente diferente, no va a haber corrupción. Ellos esperaban ese gobierno, pero ¿cómo esperaban un gobierno cuando eran corruptos? Eso lo vamos a ver. Ahí comienza realmente el terrible engaño de Satanás, utilizándoles a ellos mismos. Bueno, déjame leerte esta parte, ¿no? ¿En qué estamos? Efesios 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, en Cristo. ¿En quién crecemos? En Cristo. Él es el varón, Él es la estatura a la cual nosotros seguimos, Él es nuestro ejemplo, ¿no? De que en todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 1 Tesalonicenses 2, 3 al 6. Porque nuestra exhortación no proviene de error, ni de impureza, ni fue por engaño. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo, ¿no? Aquel que escribió 20 de los libros del Nuevo Testamento. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confíe el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos la palabra lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Qué dice? Mi exhortación no procede del error ni de impureza. Les voy a decir, está escribiendo un hombre que recibió o vio a Jesús cara a cara. Él no caminó con Él, Él no comió con Él, Él no lo vio hacer milagros, Él no estuvo en el tiempo de Jesús. Sin embargo, Jesús se presentó a Él para darle la autoridad de escribir lo que está escribiendo. Les voy a platicar algo de cómo comenzó mi cristianismo. Y no lo cuento mucho porque la gente dice, este es espiritifláutico, ¿no? Ya se elevó hasta el tercer cielo. Pero yo les voy a explicar, cuando yo me convertí, yo había estudiado meditación trascendental. En la meditación trascendental se practica el estado de catalepsia, donde un hombre puede estar 3 minutos latiéndole el corazón con la temperatura lo más bajo posible y él puede durar 72 horas inerte. No está muerto, pero parece estar muerto. Se parece a los coyotes allá en la sabana, ¿no? Que de repente lo están persiguiendo y se tiran y se hacen así el muerto.
Yo creía eso. Cuando yo leí o alguien me predicó que Jesús había estado 72 horas allá abajo y que había resucitado, dije, pamplinas, eso no es cierto. Me aventé el libro de los grandes iniciados, Buda, Mahoma, todos ellos, entre ellos Jesús, y todo ese rollo estaba perturbado acá. Lo que menos creía era la resurrección. Para mí era algo así como algo ilógico, ¿no? ¿Cómo que Jesús resucita? Yo decía, pues era uno de los grandes iniciados, él tenía la capacidad de controlar su mente, su cuerpo y de entrar en ese estado, y el único provecho, lo único que se saca en eso se dice que es llegar a la perfección. Entonces tú te encuentras a ti mismo en el estado de catalepsia, ¿no? Es como enfrentar la muerte y decir, en la torre le he regado, ¿no? Y entonces, lo que yo quiero explicarte es que un día estaba yo muy confundido, yo no entendía ese asunto, eso del hecho virginal, eso del hecho de la Trinidad, yo decía, Dios, no lo entiendo. Y es cierto, los carnales no pueden recibir las cosas espirituales, porque el espiritual juzga según espiritual y lo carnal juzga carnalmente. Y entonces yo estaba ahí, de repente, en una de esas noches de oración intensa, yo me metía a orar bien intenso con el Señor. Siempre lo hacía por las noches. Una noche, en una visión, el Señor se presenta enfrente de mí. Aunque literalmente no me dijo esto, yo creo que ese era el sentido. ¿Cuáles son tus dudas? No me dijo hijo, me dijo Abraham, ni Abraham. Desde chiquito, cuando nací, me bautizaron con Abraham, ¿no? Nunca fui católico, pero hice la primera comunión, porque en mi pueblo era algo social. Como ahora mucha gente se casa por la iglesia socialmente, ¿para qué se casan? Sí, si no tienen un compromiso con Dios y nada más vienen para que las vean de blanco, pues váyanse de negro al civil, ¿no? Y entonces se presentó y me dijo, abre el libro. Bueno, yo así lo interpreté, así se lo estoy parafraseando. Pues ¿cuál libro? No tenía libro. Y entonces en la pared se presentó el Salmo 22. Fíjense que esto no lo cuento, tiene añísimos, de esto hace 35 años de lo que les estoy platicando. Y entonces cuando se presentó a mí en el Salmo 22, quiero llevarte al Salmo 22, por favor. Cuando lleguen ahí digan gloria a Dios, amén, aleluya. Así sea. Dile aunque sea tú las traes, ¿no? En este salmo, que es un salmo corto, ¿no? Que solamente tiene como 22, 24 versículos, por ahí anda, nos habla de casi 8 profecías a 12. Hay quienes dicen que hay 12 profecías que se cumplieron en Jesús. Este salmo, todas las traducciones, todas las Biblias lo tienen exactamente igual a lo que vas a leer ahorita. Este salmo, su cumplimiento es Mateo capítulo 26, 27 y 28. Aquí se va a cumplir todas las profecías de este salmo, aunque los mesiánicos dicen que ninguna profecía se cumplió en Jesús para ellos. Y confunden a la gente diciéndoles que la profecía de una virgen es mentira, que eso no está en el hebreo original. Bueno, ahora ¿cómo le llamaba? Daniel Hernández, ¿o cómo le llamaba el cuate? Ahora él sabe, es un exégete del hebreo, ¿no? Y ahora todo lo convierte, ahí surgió este asunto. Fíjense bien, este salmo se presentó a mí y a mí me aclaró mis dudas, a mí. ¿Okay? Yo estoy pastoreando sin ser pastor, tengo que reconocerlo. Yo quisiera ser un pastor aquel que llora y gime por las almas y Dios, que no se pierda. Y yo les digo, Señor, si les toca, pues ya estuvo. O sea, un buen pastor es el que da su vida por las ovejas.
De que se mueran ustedes a que me muera yo, pues ustedes, yo, ¿por qué no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras Jesús está en la cruz y las está declarando, ¿o me equivoco? ¿Qué entró en mí? Nadie puede entrar en un estado de catalepsia si físicamente no está al 100. Yo no podría entrar por la grasa que me quedó después de la enfermedad, ¿no? Y que además tiene que tener al 100% un equilibrio mental, debe manejar esa parte. Entonces, aquí Jesús no está hablando de un equilibrio. Dios mío, ¿por qué me desamparas? En Mateo, en los últimos capítulos vemos que Él está sufriendo delante de Dios y está derramando gotas de sangre, de sufrimiento, antes de que lo golpearan, de que lo abandonaran, todo ese rollo. Él físicamente no podía llegar, eso lo vamos a ver más adelante, mentalmente tampoco. ¿Por qué? Porque él venía con determinado consejo de parte de Dios para su vida. Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. ¿Has leído, has detenidamente leído la oración de Jesús en el huerto del Getsemaní? Declaraciones las mismas. Lo único es que allá nos presenta el sufrimiento intenso que él tenía, que los vasos de parte de la cara se rompían del sufrimiento que traía. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron en ti y tú los libraste. Este salmo te está declarando lo que Jesús está pensando en la cruz o lo que está declarando entre él y Dios. Qué increíble es Dios que hasta esos detalles nos permite tener. Si alguien alguna vez se preguntó ¿qué pensaba Jesús en la cruz? Ahí está lo que está pensando. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y le dice, tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Está haciendo declaraciones del libro de Éxodo. Profecías cumplidas en esta parte, ¿no? Mas yo soy gusano. ¿Alguna vez te has sentido gusano? Muchas veces. ¿Sabes cuándo te sientes un gusano? Cuando alguien te traiciona. Cuando alguien viene y se burla de ti. O cuando de repente te ves sin dinero y no puedes adquirir algo necesario. No, ¿sí o no te sientes gusano? Pues Jesús se sentía gusano en esos momentos. Y está haciendo esa declaración que es impresionante porque después la hace en el Nuevo Testamento. Dice, mas yo soy gusano y nombre oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Crucifícale. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de esa parte? Y él está haciendo esa declaración. Dice, yo soy gusano y nombre oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Sálvese a sí mismo, lo vamos a ver más adelante. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso lo dijo un soldado romano en la mera cruz, le está diciendo exactamente lo mismo. Más de 600 años antes este salmo existió y profetizó lo que iba a pasar sobre Jesús. Ahora se vuelven judíos. ¿Quién no lee la Biblia? Algunos dicen, no, es que ya la he leído 20 veces. ¿Cómo la leíste? ¿Pasaste de noche? ¿O el Espíritu Santo no te reveló nada? Si el Espíritu Santo no nos revela, ni entendemos, ni conocemos, ni sabemos absolutamente nada, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el que nos va a guiar, es el que nos va a dar la verdad, es el que nos va a consolar en determinado tiempo. Él es nuestra guía, Él es el que nos lleva para que las palabras del Señor resalten en nosotros y puedan demostrarlas.
Ese salmo apareció ahí, entonces me iba diciendo y me iba demostrando. Mi peor duda era que Jesús no había resucitado, era imposible bajo el conocimiento que yo tenía, y sin embargo, por las condiciones que va a aparecer después, me demuestra que Jesús no iba en condiciones para entrar en un estado de catalepsia. Sí fue al abismo. Y sí les predicó la palabra a toda la gente que estaba ahí. Y algunos decidieron y se fueron con él al cielo. Fueron aquellos que resucitaron. Si ven la Biblia, lo vas a poder observar. Cuando Jesús resucitó, dice que el pueblo vio mucha gente resucitar. Pero bueno, nada que ver con el 1 y 2 de muertos. Ni con el, ¿cuándo fue 3? Muertos chiquitos, muertos grandotes y todos los santos, todos los muertos, ¿no? Ya les llaman santos. Están en el infierno y son santos muchos, ¿no? Uno dice, chafle. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. ¿Se acuerdan de la esponja que pidió agua y qué le dieron? Vinagre. ¿Quién le ayudó? Nadie. La historia dice que el vinagre ayudaba para que los dolores no fueran tan agudos, no sé yo, pero ¿quién muriendo se chupa vinagre, no? Es un whisky, un ginebra, todavía, pero vinagre, ¿no? ¿No has visto las películas del viejo este? Que cuando les van a sacar la bala los emborrachan primero. Pues bueno, a eso me refiero, le habían dado eso, ¿no? Que le dieron vinagre. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca. ...21, gracias. Entonces fíjense bien, dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. La posición, eso fue lo que trajo un paro cardíaco, por la posición, por la falta de respirar, y es lo que está expresando aquí Jesús. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Sucedió o no sucedió? Jesús, digo, yo podría seguir, no voy a compartir sobre esto, si no me llevaba toda la mañana, ¿no? Pero nosotros podemos ver precisamente el por qué la defensa de los primeros del apóstol Pablo acerca de Jesús. Conmigo no platicó más, me dejó ese salmo y entendí perfectamente y dije, sí, resucitaste, Señor. Ahí fue cuando yo me convertí, no cuando hice mi profesión de salvación. La primera que hice fue obligado, Leti me pellizcó y yo me paré. Estábamos en una reunión y Jorge Lozano dijo que quién quería recibir al Señor, y pues yo estaba sentadito, me pellizcaron y pues por arte de magia me paré, ¿no? Después cada vez que hacían un llamamiento yo me paraba por temor a los pellizcos, yo creo, ¿no? Pero en ese día, esa noche, realmente me convertí, no caí de rodillas, me quedé acostado y me dormí. Santa paz. Entonces fíjate bien, ¿cuál es el asunto? Yo tengo temor del Señor, y no por lo que te estoy platicando soy más espiritifláutico, soy como la burra utilizándolo Dios para poder entender, ¿no? Ni Balaam siquiera. Entonces fíjate, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18, ojalá y le apúntenle. Los chascarrillos esos no los apunten, por favor. Pero la del asunto del pellizco fue de a de veras, ¿eh? Ese me hizo parar y me paré. Así como una vez le dije a Rodrigo, si tú no te conviertes, no te casas con mi hija.
No sé cuándo se convirtió de veras, ¿no? Pero que hizo la finta, la hizo. Cada vez que alguien hacía un llamamiento, yo levantaba la mano y decía, yo ya entendí, Señor. Un día fue una iglesia presbiteriana, vino John Garlock de la Universidad de Cristo para las Naciones a Texas, una iglesia presbiteriana en Satélite, y él dijo, si hoy quieres en verdad recibir a Jesús, me dijo, desabrocha tu zapato izquierdo y levántalo. Pues yo tenía los ojos cerrados, yo agarré, dije, pues lo siento por los de lado y ahí estoy con mi zapatito, ¿no? Y cuando abrí los ojos era el único que tenía el zapato. ¡Qué vergüenza! Como así soy el único que me lo quité ahorita. La ventaja es que están nuevos. Por eso todavía pintan amarillo. Y yo lo levanté y cada vez que nada me decía ponte de cabeza, yo me ponía de cabeza porque entendí realmente el proceso, entendí que sin Jesucristo no hay salvación. Segunda de Pedro 2:18 les decía, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, circuncídate, ¿no? Vive la ley. Ellos no saben lo que tienen, eso no es libertad. La libertad se llama la gracia, poder recibir al Señor sin que nadie te cobre y el día que tú decidas, no el día que te obliguemos a recibir al Señor, que es diferente, ¿no? Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, ¿no? ¿Qué hacen? Hablan palabras infladas. Es que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Ah, caray. ¿Desde cuándo? Ni la historia avala eso. ¿De dónde lo sacaron ahora, no? Lo tradujeron del griego al hebreo, del hebreo para acá de nuevo, o sea, por amor de Dios. Ahora, ¿cómo lo tradujeron? Con palabras infladas y vanas. ¿Por qué? Bueno, segunda de Pedro 3:17, les dije que les iba a dar muchos textos, ¿va? Voy a tratar de brincarme algunos para no hacerla tan cardíaca el asunto por este día, ¿sí? Pero bueno, ok. ¿Qué les dije? Segunda de Pedro, ¿qué? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Les dije que ¿dónde había comenzado el error? Ok. Déjenme leer un poquito más para acá. Espérenme un segundo. Ok, les voy a llevar a Mateo capítulo 27, versículo 1. No, 27, versículo 62, porque más adelante voy a leer el 28, del 1 en adelante. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales, los sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Cómo le decían a Jesús? El engañador. Estaban haciendo turbias las cosas. ¿Para qué? A río revuelto, ganancia de pescadores. Acuérdate, ¿no? Nos acordamos de aquel engañador, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Swing. ¿Dónde comenzó? En la muerte de Jesús.
Todavía no estaba establecida la iglesia y el diablo ya lo estaba atacando, ¿no? No va a decir que se lo robaron. Y sigue más adelante, y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, id, aseguradlo como ustedes saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Capítulo 28, versículo 1. Pasando el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Para que no les quede duda, les está diciendo. En ese tiempo murieron muchos que se llamaban Jesús, era un nombre muy popular. Era muy popular ser carpintero y era un nombre muy popular María Magdalena, ¿no? El error ha seguido hasta el día de hoy, que dicen que Jesús tuvo una hija con María Magdalena. 3 años predicando el evangelio, que se lo pregunten a Ebenor Salgado cuando se iba 6 meses y dejaba a su familia ahí arrumbada para ir a predicar el evangelio. Ni chance le daba a regresar a hacer otro con la hermana, ¿no? Gracias a Dios por la fidelidad de la hermana. No sé si ahora funcionaría eso. Dice: no está aquí, pues Él ha resucitado como Él les dijo. Todas las palabras que Jesús dijo fueron y son una realidad, hermano. De verdad. Déjame decirte, venid, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Váyanse pronto y díganle a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán. He aquí, Él se los ha dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. La palabra salvos, ¿no? Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman. Vayan, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Mientras ellas iban, aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Aquí viene la corrupción, aquí viene la mentira, aquí viene Daniel Hernández, ¿no? Perdón. De verdad, algo que procede de una mentira a mí no me puede convencer absolutamente en nada. Alguien que se atreve a decir que es rabino y es cubano, por Cuba ni Jesús pasó, hermanos. Pregúntenle a Fidel, bueno, a Raúl, su hermano ahora. Pero bueno. Dice: y reunido con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Sí. ¿Por cuánto vendió Judas a Jesús? 30 monedas de plata. Estos soldados se vendieron por más lana. El otro se conformó con poco. Estos dice que les dieron mucho dinero, ¿no? Términos de ahora, harta lana. Dice, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Qué hubiera pasado si el gobernador lo sabe? Mata a toda la guardia, porque era la costumbre romana, ¿no? Y los soldados eran romanos. Pues puedes ver un poquito ahí. Una de las costumbres era matar por cruz, y si algún esclavo se iba, a toda la guardia que estaba le quitaban la vida. Era así como cuando
pidieron a Barrabás en lugar de Jesús, ¿se acuerdan? No, en las fiestas. Dice, y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ellos no creen en Jesús, créanmelo. Ellos argumentan y argumentan y argumentan y argumentan. Ahora el nuevo argumento es el Nuevo Testamento en hebreo para poder demostrar que Jesús no nació del Espíritu Santo, que Jesús realmente no es Dios, que la Trinidad no existe, que ahora hay que llamarle a Jesús Yeshua. Nosotros lo cantamos, ¿no? Pero déjame decirte, el nombre traducido al español, ¿qué hablamos todos? ¿Qué? Español. Y Yeshua significa Jesús. La autoridad nos la da el mismo capítulo 1 de Mateo cuando dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Desde ahí le quitaron ese asunto a la Biblia para que nadie tenga la autoridad, y entonces vamos a tener un culto en hebreo, señores, ¿no? O vamos a ser sensacionalistas. Ya no le llamen Jesús a Jesús, ahora llámenle Yeshua. Porque, ¿qué tal si aparece un espíritu y entonces solamente hablan en hebreo? ¡Qué tonto! ¡Qué poca experiencia han tenido la gente con el puro nombre de Jesús! Porque Dios no ve el nombre, Dios ve la intención, bajo cómo nosotros hacemos mención al nombre de Jesús. Les voy a hablar de algunas experiencias que he tenido durante 34 años pastoreando. Y todos los demonios los hemos echado en el nombre de Jesús, y yo ni siquiera sabía que Yeshua para poderlos echar afuera. Jesús es el Hijo de Dios. Cuando yo digo Jesús, me estoy refiriendo al Hijo de Dios, me estoy refiriendo a mi Salvador, a mi Redentor, al que le entregué mi vida, aquel que verdaderamente tiene las llaves en estos momentos del Hades, aquel que se le fue entregado la oportunidad de abrir el sello. No hubo nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, más que Jesús. Cuando llegó al cielo, le entregaron los libros y dijeron, tú eres digno de abrirlos, tú eres el único santo dentro de toda la bola de pecadores que están enfrente de mí, y yo adentro también, para que no haya problema, ¿no? Dios sabe que cuando yo le digo a un demonio, en el nombre de Jesús te sujeto, se sujeta. No está esperando que diga el demonio, ay, háblame en hebreo para poderlo hacer. Hasta ahorita no conozco un demonio que le haya hablado en el nombre de Jesús y me dice, no es Jesús, es Yeshua. Claro que Yeshua es Jesús, desde luego. Pero el asunto de la sátira es por aquellos que están trayendo sensacionalismo. Ay, si no le llaman Jesús, Yeshua, están mal. Pues estarán tan mal ellos porque nosotros no. O sea, desde aquí comenzó el error. ¿Dónde comenzó el error? Con ellos. ¿Quiénes fueron los corruptos? Ellos. Ahora nos van a enseñar a nosotros del Nuevo Testamento. Por amor de Dios. Ninguno de ellos. Porque lo primero que hicieron fue rechazar todo el Nuevo Testamento porque hablaba de Jesús exclusivamente. Ahora ya lo bautizaron, ya lo cambiaron, ¿no? Bueno, y ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Claro, el asunto de fe no es fácil. El día que a mí me dijeron que Jesús había nacido de un hecho virginal, hasta me reí. De verdad, estaba en la universidad. Mi profesor de Ciencias Ocultas y Vanidades, de Filosofía, destruía la Biblia desde que la abría hasta que la cerraba, porque nadie la conocíamos. Y todos, pues sí es cierto. Se contradice, pues sí se contradice. Ni sentíamos el espíritu de la Biblia, ni entendíamos lo que Dios quería decir, pero la contradecíamos. Así están estos. Ni entienden el Nuevo Testamento, ni saben nada, y lo único que hacen es contradecirla. ¿Qué busca Daniel Hernández? Lana. Digan conmigo, lana. Y como a las ovejas la lana les hace daño, hay que quitárselas. ¿Okay? Una oveja sana
hay que trasquilarla para que se pueda reproducir sanamente, ¿no? Entonces déjame decirte, 2000 años, que desde ahí quisieron borrar el nombre de Jesús, quisieron borrar las enseñanzas de Jesús, quisieron borrar todo. El diablo no ha estado quieto, él ya sabe que no ha podido realmente destruir el cristianismo y ahora está trayendo una nueva secta. Bueno, no, sí, secta. Y nosotros somos una secta también, para que no se espante. Al diablo le interesa que todo sea turbio. ¿Para qué? Para ganarnos. Cuando yo me convertí, después de lo que les estoy diciendo, yo ya sabía que Jesús era mi Salvador. Yo ya sabía que Jesús me iba a respaldar en todo. Yo era más miedoso de lo que ustedes no se pueden pensar con relación a los asuntos de espíritus y demonios y el asunto de cada vez que me decía que iba a salir la Llorona, a mí me daba pavor desde chiquito, ¿no? ¡Ay, mis hijos! En mi pueblo eso era algo grueso, la gente no salía en las noches por este tipo de historias, ¿no? Ahora, ¿cómo ha cambiado el asunto? Que ahora no salimos pues por los narcos. Digo, ha cambiado el asunto, ¿no? Pero antes era por miedo a que te saliera el hombre sin cabeza, ¿no? Arriba de un corcel negro y echándose a todo mundo. Entonces no salíamos. Y yo desde chiquito tenía pánico a eso, ¿no? Entonces cuando la primera vez que yo me enfrenté a un demonio fue terrible, me quería echar de un piso, de un edificio de 9 pisos abajo, yo me quería tirar. De repente entro a la casa de mi tía y mi tía, que era tan dulce conmigo, yo era su sobrino favorito, así como el hijo favorito de mi papá, no de mi mamá desde luego, ¿eh? Pero bueno, así es la vida, no se puede tener todo en esta vida, pero bueno. Yo entro y dice mi tía, yo sé que vinieron, ya los he visto entrar, y estaba un cuarto, está por allá, con una voz de hombre y recordando ¡ay, mis hijos! Y ahí viene el descabezado y los demonios se van a levantar. Entonces yo tenía un pánico terrible. Nos salimos corriendo ese día. Yo me acuerdo que le dije, Leti, vámonos, ahí deja a sus hijos. Y sus hijos llorando me decían, no, primo, es que mi mamá no es así, no es mi mamá. Y yo decía, yo con pánico me salí a buscar, a ver qué predicador podía ir a liberar a mi tía. Fui a buscar a Aaron Cole y estaba dormido, no quiso ir. Fui a buscar a Jorge Lozano y me dijo, mañana. Entonces fuimos a la casa de los Pardillo a tocarle y dice, nosotros no hacemos eso, hijito. Está bueno. Entonces, y entonces yo creo que Jorge tuvo misericordia y me dijo, pues mira, mañana vamos a estar con un cuate que comparte el Señor, que tiene power ahí o lo que es ahora Calacuaya, antes era Mariano Azuela, gracias, por allá, y allá fuimos, ¿no? El primer demonio que se les presentó en Mariano Azuela era mi tía. Ya sabrán por qué no regresé, ¿no? Gonzalo salió corriendo y Olivia atrás de él. Y mi tía estaba como en esa silla, ahí. Y de repente, no esa, la de atrás, no, la de atrás. Y de repente así estaba mi tía y empezaron a cantar y nada más dijeron Jesús y mi tía se levantó como 1.5 metros acostada y ¡pum! Se cayó y tiró a todo mundo. Y todo el mundo salimos corriendo. Yo adelante de todos, desde luego. Les estoy diciendo que era bien Zacatecas, ¿no? Y entonces, pues, ya total que oraron por mi tía. Y yo ahí le hice una promesa al Señor. La promesa que yo le hice es que endemoniado que aparezca, endemoniado que echo para afuera en el nombre de Jesús. Entonces cuando algo se presenta, pues yo voy, o sea, me han parado a las 3, 4 de la mañana y yo digo, pues que no hay alguien más. O sea, ¿no entienden el cristianismo? El echar fuera demonios no es ni un don, no es nada más que creer en Jesús. Dice Marcos capítulo 16, versículo 15, dice que el que cree echará fuera demonios. Créele a Jesús, cree en el nombre de Jesús y los demonios te van a tener miedo. No necesitas decirle Yeshua, dile Ajúa en el nombre de Jesús para afuera y cambian las cosas, ¿no? Entonces déjame decirte, como Dios, yo creo que Él quería templarme en esa parte
Zacatecas que tenía, aunque yo soy más arriba de Torreón, de Gómez Palacio, ¿no? Nos empezó todos los días, cada reunión teníamos endemoniados. Un día le he dicho, Señor, ¿qué todos los que están en la congregación ya no están endemoniados o qué? O sea, antes era tiro por viaje, cada reunión siempre nos salía. Es más, nos decían que éramos los exorcistas de Ciruelos 24, porque ahí nos llevaban a la gente. Una vez llegó gente desde San Luis, que aquí existen los exorcistas. Pues no, les dije, esos están en la otra iglesia que está de aquel lado. Le digo, aquí queremos en Cristo nada más. Nos los llevaban, de verdad, que era tanto la forma como Dios nos estaba llevando. Pero el éxito que teníamos, todo el éxito que teníamos, paniqueados, de verdad con miedo, temblando, llorando, los parábamos en el nombre de Jesús. Y les estoy diciendo verdad, no miento. Una vez, recuerdo que llegan los papás de Leti y nos dicen, necesitamos ir a ver a nuestros compadres a Orizaba. ¿Te acuerdas de la de Orizaba? Híjole, no se me olvida. Dice, tienen una hija que el novio muerto se le metió. Pues, órale, ¿no? Y pues pues vamos, armamos el grupito. Me extraña que Agustín le llame Yahshua a Jesús, que estoy reconociendo que es, porque él venía con nosotros en todas esas experiencias. Pan de vida salió de nosotros, no creas que nosotros de ellos, fue al revés. Yo fui su pastor por muchos años, mal pastor, ni modo, ¿qué quieren que haga? Y entonces fuimos, nos llevaron a Orizaba. Dice mi suegro George, yo pongo la camioneta y los gastos. Y yo dije, yo me pongo una parranda de la chamba y no voy a chambear y nos vamos. Como Agustín ni hacía nada, nada más le hablamos y ya estaba ahí. Nos llevamos unos hermanos que le llamábamos los bulbitos. Y los bulbitos porque estaban chaparritos, gorditos y pelones, ¿no? Entonces parecían bulbitos de altos, pero tocaban. Increíble, pues ya llegamos a ese lugar. Antes de que llegáramos, Dios nos dio una visión de cómo estaba la casa. Cuando nosotros llegamos, ya sabíamos el lugar al que íbamos por la visión que Dios nos había dado. Y pues ya nos bajamos. Y entonces, para nosotros que no sabíamos muchas cosas, lo único que hacíamos, vamos a cantar a Jesús. Y los bulbitos se arrancaban, eran un dueto increíble, de verdad, uno requinteaba y el otro acompañaba y cantaban muy padre. Y entonces así llegamos a veces a los restaurantes para poder predicar. Como ya no tengo a los bulbitos, ya uno de ellos se murió, pues ya no predico mucho en las calles, ¿verdad? Estoy esperando que surjan los nuevos bulbitos. Y por más que veo, no hay pelones aquí, Chihuahua. ¿Qué pasó? Y entonces, bueno, llegamos a la casa. Y pues ya juntamos a la familia trajo a la nuera, ¿no? Y llegó la nuera y ya estábamos ahí. Y pues, ¿qué les digo a los bulbitos? Pues arránquense, ¿no? Al cabo, ustedes cantan, Agustín predica y yo agarro al demonio. De verdad así era el asunto, ¿eh? Ellos cantaban, Agustín predicaba y yo le entraba al toro. Porque una vez que, ¡ay, mis hijos! Todo el mundo salía corriendo, ¿no? Ya saben, los voy a matar. Siempre nos decía lo mismo, los voy a matar. Ustedes no saben quién soy, pero yo vengo con Jesús, no te preocupes, tú síguele, ¿no? Y entonces yo recuerdo que ellos empezaron a cantar y todavía no sacaban a la chava por la que íbamos a ir a orar, sino que la nuera, que le sale luego el demonio, ¿no? Le dije, con razón, era una chaparrita. Su marido era un cuate alto, medía como un 80, que era federal, y le ponía unas pelas al tipo. Ya sabes, si algún día quieres pegarle a tu marido, deja que un demonio se te meta y le vas a pegar. Después vienes y yo te libero, no te preocupes. No lo hagan, ¿eh? No lo hagan. ¿Ok? Y entonces pues ya empezamos, ellos empezaron a cantar, y como que se iban haciendo un lado. Ya llevábamos a Estercita, estaba muy chiquita, le digo a Leti, métete a la cocina. Los bulbitos ya no estaban, los suegros ya no estaban, y Agustín había corrido también. Aunque Agustín estaba así como que, pues ven, hijo, pues agárrala, aunque sea. Yo le decía, agárrenla, que me va a morder, o me va a arañar o algo, agárrenla. Y pues total que ahí, en el nombre de Jesús, yo me acordé, pues yo dije, Señor, pánico tengo, de verdad, pánico llevaba, porque yo tengo el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús te ordeno que te estés quieta. Y ¿quién se me cae? Ya la hice, ¿no? Y entonces pues ya le ordené que se saliera y se salió.
¿Y por qué lo estoy diciendo aún en son de broma? Es porque el nombre de Jesús representa lo que yo creo. Ok, lo que yo creo. Yo creo en Lucas 10:17, regresaron los 70 con gozo diciendo: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. El nombre es Jesús o Yahshua, pero no necesitas llamarle Yahshua porque eres español, y en el español se traducido es Jesús, Jesús, Jesús. Y no me estoy refiriendo a Chucho, el de la esquina, me estoy refiriendo al Hijo de Dios, ¿ok? Es algo que la gente tiene que entender, porque si no, ay, pues hermano, pues ahora quitémosle la deidad, ahora quitémosle la Trinidad, ahora ya ni profeta es. Digo, ¿no entienden? Espero que tú sí entiendas, ¿no? Pues total, ya la liberamos, le cambié el rostro y le dijimos: no le vuelvas a pegar, te va a volver a meter un demonio. Y total, y luego que ya nos traen a la verdadera, santo Dios, flaca, yo me acuerdo que hasta los pómulos, si en aquel tiempo no existía la anorexia ni la bulímica, esta era anoréxica y bulímica, igual, el novio no la dejaba comer, creo, yo no sé qué pasaba, pero tenían relaciones sexuales, bueno, ella decía eso. Y entonces pues ya llegamos y nada más la sacaron. Ellos vivían con una especie de granja, porque a un lado tenían las gallinas y del otro lado los puercos. Se mataban entre las gallinas, se picaban la parte de atrás y se destrozaban, y los puercos se mataban. Le estoy diciendo, pregúntenle a la gente, pregúntenle a mi esposa si estoy diciendo mentira. Y nada más salió, empezaba un ruidero entre gallinas y puercos terrible, y yo, Dios, ¿dónde nos venimos a meter? Yo decía: esto es más fuerte que yo. El Señor me decía: pues claro que es más fuerte que tú, me tienes a mí. Dice que pongamos a él, ¿no? Entonces ya la pasaron y ya ni cantitos ni nada, y entonces ya agarré y le digo, le enfrento y le digo: ¿tú quién eres? Por aquellos que dicen que no hay que dejarlos hablar. Sí hay que dejarlos hablar. Jesús no los dejaba hablar porque a él ya lo conocían, a mí no me conocen, ¿verdad? Yo tengo que confrontarlos. Y entonces yo le decía: ¿por qué te metiste ahí? Pues es que ella pactó conmigo. Y bueno, estábamos orando por ella y Dios le da una revelación a alguien de los que estamos ahí, no me acuerdo muy bien, y la revelación es que exactamente en la mitad del lugar donde estaba, ella había hecho un pacto con su novio que jamás lo iba a dejar, que iba a ser su marido por toda la vida, y yo recuerdo que hizo un pergamino y lo enterró. Por eso los demonios agitaban todo lo que estaba ahí. Y entonces, pues a mí se me ocurrió, les dije: pues saquémoslo. Y todo el mundo: si tú lo escarbas, lo sacas. Si no, nadie quería entrarle, nadie quería agarrarlo, ¿no? Como si fuera la peste bubónica. Pues ya, le dije: tú escarbas, tú haces un lado la tierra y yo lo agarro. Pues lo agarré, lo quemé, y de ahí vino la liberación muy fácil para esta chava. Pero todo fue en el nombre de Jesús. Créanme, el nombre de Jesús por sí solo tiene autoridad. No se dejen engañar. Por eso váyanse a predicar a ver si les sale un demonio y pueden comprobar lo que les estoy diciendo. Predíquenle a la gente. Métanse con las locas o los locos que hay por ahí y van a ver que están endemoniados la mayoría. Sí existen locos, pero también hay gente endemoniada. No te dejes engañar, de verdad. La última vez que tuvimos un ayuno, Foncho y Lourdes me trajo una señora de allá de donde vive, me dijeron: está endemoniada. Le digo: ¿por qué no la liberan? No, pues nosotros no. Pues ustedes no, ¿qué? Ya la trajeron a nuestra reunión, ya nada más la abracé y le dije al oído: en el nombre de Jesús salte, y se salió. ¿Te acuerdas, mundo? Está dormido, mundo. Le durmió mi predicación. La voy a hacer amena la próxima. ¿Te acuerdas de la señora que liberé ahí en un ayuno, mundo? ¿Te acuerdas de la señora que liberé ahí en un ayuno? No le hablé, nada más le hablé al oído, ¿te acuerdas? Le dije: en el nombre de Jesús salte. Y ya, se salió. Porque el nombre de Jesús tiene autoridad, tiene poder. Los demonios se sujetan a ese nombre. Por eso dice la Biblia: no te regocijes de que los demonios se sujetan, regocíjate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. No tiene nada que ver los demonios con tu vida de pureza o de santidad. La palabra es real, échalos para afuera, que si no eres santo, Dios te va a condenar. Eso es otra cosa, son dos cosas diferentes, no mezclen.
¿no? Muchos dicen, no, es que si yo los echo para afuera, ¿y qué tal si me avergüenza? No te va a avergonzar, porque son dos cosas diferentes. El que tu nombre esté escrito en el libro de la vida es uno, que no tiene nada que ver con atar a los demonios o con echarlos afuera. Solamente el asunto, dice Marcos, cree en el Señor Jesucristo. Por eso en el Hechos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso somos cristianos. ¿Qué somos? Cristianos. Alguno que otro cristino, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos todavía. Chanfle, se me olvidó alguien regáleme porque pues yo ya terminé, ¿no? ¿Alguien trae un Kleenex por ahí que me lo regale? O papel gracias, acá tengo 2. Gracias. Sí, regálenmelos todos, hermano, porque no alcanzó el de terciopelo. Digo, para dejarlos aquí. Híjole, desde que me enfermé, cómo sudo, sobre todo cuando me pongo intenso. El nombre de Jesús nos da intensidad, hermano. De verdad, créeme. No busques. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Conocer más? La Biblia dice que cuando Jesús venga a la tierra, lo único que va a venir a buscar en nosotros se llama fe en Jesús. Fe en Jesús. Él va a venir a la tierra y nos va a confrontar y nos va a preguntar, ¿cómo anda tu fe? Bueno, Señor, pues ¿sabes qué? Me aprendí todo el Antiguo Testamento, me tomé como 20 cursos de teología, ahora ya sé que tú realmente, pues dice la Biblia que estabas pero no estabas, ¿no? ¿Sabes que la teología es para estudiar a Dios? ¿Qué le tenemos que estudiar a Dios? Dios tiene que estudiarnos a nosotros. ¿Tú qué le estudias a Dios? ¿Para ver si es Dios? Por amor de Dios, o sea, ¿no? Y ahí andan con toda la intelectualidad acá diciendo, y luego llegan los mesiánicos y como son los nuevos oratas los confunden. Y uno dice, hermano, afírmate. Nosotros como iglesia sí sabemos lo que queremos. Sí sabemos el tipo de doctrina que practicamos, sí estamos bien documentados, sí tenemos bases bíblicas históricas. No les estoy platicando esto nada más porque sí tenemos la experiencia de haber ido al campo, de haber sido misioneros, de haber confrontado con demonios y en las ciudades también y en las iglesias. Sí lo sabemos, nadie nos está dando realmente algo nuevo, sino simple y sencillamente, ¿dónde fue el asunto? Desde los judíos, cuando Jesús murió, desde ahí comenzó la broma o realmente la mentira. Jesús resucita y van estos soldados a decir, pues es que nos los robaron, ¿no? El precio ha de haber sido bastante fuerte, que hasta el día de hoy ellos creen esa mentira, no nosotros. Nuestra base sólida se llama Jesucristo. A Él es al que adoramos. Vamos al Padre a través de Él. Así lo dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí no de Jesús. ¿Okay? De Jesús, para que no. El pastor dijo que por Él, estoy hablando de Jesús. ¿Ok? ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Y no leas ese libro, ¿okay? El código real no viene de alguien más que de un mentiroso, de verdad. Ahora, el sensacionalismo es que se está vendiendo ya más esa Biblia que la versión 60. Y uno dice, caray, ¿quieres conocer la verdad? Vete a la versión 1650, vete para atrás, no vayas para adelante. Ahora hasta la gente, los cristianos creen que los ovnis existen. Bueno, los ovnis sí, los otros seres extraterrestres que van a venir de Marte a perfeccionarnos. Dios solamente tuvo una experiencia y esa fue con nosotros. Y nosotros lo traicionamos. Dios solamente tiene una salvación. No hay en todo el universo la salvación que nos ha dado a través de Jesús. Jesús no ha ido a ninguna parte de los universos o de las galaxias, solamente vino a la tierra a salvarnos. Dios nos conoció y sabe
qué error sototes cometemos. Para eso mandó a Jesús, para restaurarnos, para liberarnos, para darnos salvación, para darnos vida eterna. No hay otro, dice la misma Escritura. Padre, queremos agradecerte en esta tarde la bendición que nos has dado de tu palabra. Yo sé que les prometí muchos textos, pero no les di ni el 1% de los que tengo aquí. Solamente quiero pedirte que tú traigas un pleno convencimiento al corazón de cada uno de ellos y que puedan leer tu palabra con el fluir de tu Espíritu Santo, que puedan ser guiados por el Espíritu Santo a toda la verdad. Ellos no pueden tener la verdad cuando niegan al mismo Espíritu Santo y a Jesús. Por eso, Señor, te pido que todos estos domingos que vamos a estar compartiendo sobre el cristianismo, sobre nuestra base, sobre realmente la verdad, la realidad de todas las cosas, ayúdanos, Señor, a entender el propósito. Nadie hasta ahorita ha entendido que por un hombre entró la muerte, paz, por otro hombre entró la vida, que este es Jesús. Nadie pudo entender que Jesús tenía que venir a combatir a Satanás y ganarle, porque Adán perdió con Satanás. Tenía que haber otro hombre que viniera bajo las mismas condiciones del primer hombre y enfrentarlo y demostrarle que verdaderamente él podía rescatarnos, podía restaurar.